Comenzamos con otro video tutorial. En este caso vamos a hablar del sector agrario. El sector agrario es aquel que se ocupa de la extracción y de una transformación básica de los recursos de la naturaleza, exceptuando la minería. Dentro de este sector pues aparecen actividades como la caza, la explotación forestal, la pesca, la agricultura y la ganadería. Para configurar un paisaje agrario se pueden partir de dos tipos de factores o causas. Los factores físicos, que aquí podremos hablar del relieve. El relieve puede influir de muchas maneras. Influye la altitud, que modifica la temperatura y modifica las precipitaciones. La altitud, como sabéis, disminuye la temperatura. Por cada 1000 metros la temperatura disminuye 6 grados. Aumenta las precipitaciones, por lo menos hasta un cierto límite. También influye la orientación, si es solana o umbría, la disposición de las cordilleras, que provoca que puedan ejercer un efecto barrera. Todo eso afecta en gran medida a la agricultura. El suelo, normalmente cuanto más profundo y fértil, mejor, porque van a ser mejores suelos agrícolas. Los suelos que normalmente no son buenos van a dedicarse a otro tipo de actividades, pues por ejemplo la explotación forestal o la ganadería. La vegetación, que dentro de los seres vivos puede influir de manera positiva o negativa. De manera positiva hay plantas que nos pueden ayudar a marcar las lindes, a retener el terreno, y hay otras plantas que son consideradas plagas. Igual pasa. Aquí tenemos el agua, por ejemplo, pues el agua pues interesa que haya una cantidad y un aporte más o menos regular y que se presente normalmente en estado líquido, no que sea en estado sólido, porque el granizo, como ya sabemos, pues puede provocar grandes daños a la agricultura y a la ganadería. La fauna, que puede tener aspectos positivos y aspectos negativos. Como aspectos positivos puede tener, por ejemplo, los animales que ayudan a que se airee el suelo, como sería el caso de las lombrices, o las plagas, pues, por ejemplo, los topos o las plagas de langosta. El clima. Pues dentro del clima interesan los términos medios, tanto en el aporte de agua como en la temperatura, como en la amplitud térmica. Si hablamos de factores humanos, los factores humanos son muy diversos. De todos ellos, los más diversos son los factores políticos. Dentro de los factores políticos entrarían pues la extensión de políticas de regadío y de planes de regadío que han modificado la organización del territorio de muchos países. Entrarían también los procesos de colonización, como el que hizo Carlos III en Sierra Morena. Pero actualmente se hablan de tres aspectos muy importantes. Uno de ellos son las reformas agrarias. Las reformas agrarias pueden ser muy variadas. Casi siempre se han entendido como entregarle tierra a los pobres o a personas que no disponen de muchos medios. Aunque eso no siempre es así. Por ejemplo, en Dinamarca hubo un caso de reforma agraria que consistió en meter a los agricultores y ganaderos, estuvieron un año formándolos para que mejoraran su producción y que se introdujeran nuevas técnicas. Hoy en día, en España, el aspecto más importante serían las subvenciones. Las subvenciones pueden ser ayudas económicas que se entregan pues a la producción de un determinado producto, ya sea el aceite de oliva, el vino, o por ejemplo pueden ser ayuda a la comercialización. Tienen un rango muy variado y son tan importantes que determinan que se cultive o que un determinado producto o que aparezca un determinado tipo de ganado. Otra opción son las diversificaciones del medio rural, que están apostando por desarrollar aspectos económicos tales como la artesanía o la agricultura ecológica u otros aspectos que mejoren la vida de la gente que vive en el campo. Los factores sociales. Aquí, por ejemplo, veríamos la herencia a los hombres o la importancia del ganado en África, como el caso de los masái. Factores históricos, hechos del pasado que configuran el presente, como hemos hablado antes, de las colonizaciones de
de Carlos III, o por ejemplo la conquista de América, que provocó que aparecieran nuevos cultivos en Europa, tales como el maíz o la patata. Los factores tecnológicos hoy en día fundamentales podríamos distinguir entre lo que podemos llamar tecnologías tradicionales, pues que serían, pues, por ejemplo, la pala, la azada, o las nuevas tecnologías, que serían, pues, la ingeniería genética, los tractores, el uso de abonos, pesticidas. Los factores demográficos son muy importantes. Normalmente se ha establecido una regla por la cual si aumenta la población en un determinado lugar, eso aumenta la presión sobre los recursos. Por lo tanto, deberían roturarse nuevas tierras para ponerlas en cultivo para que el ganado pudiera utilizarlas, o mejorar las técnicas para aumentar la productividad. De igual modo, influye también la disminución de población. Los factores económicos dependen de un tipo de sistema económico u otro. En el mundo, como ya sabéis, existen básicamente dos tipos de sistema económico: el capitalista, que promueve una especialización y una venta de los productos en el mercado a costa de graves impactos ambientales y de algunas veces enfermedades como las vacas locas. Y luego estaría, pues, el sistema comunista, que ha defendido una propiedad de la tierra que sea pública, colectivizaciones de la tierra enormes, pero que tampoco han supuesto grandes cambios en la vida de la población campesina. Cuando los factores físicos y humanos se combinan, aparece como resultado un paisaje agrario. Los paisajes agrarios se pueden clasificar en dos tipos: los tradicionales y los modernos. ¿Qué identifica un paisaje agrario moderno? Pues se localiza en países ricos, normalmente. Su explotación suele ser de carácter intensivo, es decir, se invierte mucho en factores de producción, tierra, capital, trabajo y tecnología para obtener una gran producción y para poder venderlo así en el mercado. Y los productos, pues, se destinan fundamentalmente al mercado internacional. Si hablamos de paisajes agrarios tradicionales, pues normalmente se caracterizan por localizarse en países pobres y su explotación se realiza normalmente sin una fuerte inversión en factores de producción. Los productos se destinan al autoconsumo, aunque pueda haber una parte que se venda en el mercado. Y con esto terminamos la explicación de los factores de la actividad agraria y de los diferentes paisajes.